Bien, por lo tanto vamos a hablar del gateo básico típico. Fijaos, es la posición cuadrúpeda básica y clásica, en la que se produce la traslación o movimiento armónico de las cuatro extremidades. Fijaos, al principio un niño puede llevar lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, porque todavía no hay una maduración, no hay un entrecruzamiento. Pero a partir de esa variabilidad nos vamos a encontrar que hay un apoyo de rodilla, un apoyo de mano, contralateral, desarrolla un patrón cruzado de desplazamiento corporal. Al principio, en esta fase, el pie juega un papel totalmente pasivo, el tobillo está en posición normalmente de extensión y la flexoextensión de la cadera va a ser la que va a permitir esa traslación. Fijaos, se va a producir la traslación debido a la flexoextensión de la cadera, fundamentalmente por el apoyo de mano y el apoyo de rodilla. El pie, como os he dicho, juega un papel totalmente pasivo. Aquí lo tenemos. Al principio la articulación juega este papel, el pie está ahí de adorno, no se utiliza para nada y es la flexoextensión de cadera la que da lugar a la traslación. Posteriormente y progresivamente, hay niños más pronto, niños más tarde, empieza la posición cuadrúpeda, paso previo a la marcha bípeda, que es el gateo con impulso. Aparece el apoyo de la paleta digital, desaparece el reflejo de prensión plantar y el niño apoya el pie impulsando. Se produce la flexoextensión del muslo, pero ojo, con anteversión de pelvis y el inicio de la lordosis lumbar. La posición cuadrúpeda es justamente lo que va a permitir con este gateo con impulso el paso previo a la marcha bípeda. Se produce la extensión del muslo, como hemos dicho, anteversión de pelvis y la lordosis lumbar. La pelvis anteversa y se pronuncia la lordosis lumbar. Y el pie aquí ya juega un papel activo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en el gateo atípico? Aparece una proyección abductora de los brazos, fundamentalmente del brazo contralateral a la pierna que apoya, ¿vale? Ampliando, por lo tanto, la fase de contacto en la superficie. Al mismo tiempo se produce el apoyo en un solo pie. Elimina el contacto de la rodilla, lo que implica una ganancia muy importante anteversora del muslo sobre el tronco. Además, hay una amplitud del ángulo extensor de la pierna sobre el muslo a través del cuádriceps. Y bueno, pues es una forma de gateo que realmente es un verdadero avance a la bipedestación. Lo que se produce es la traslación con una acción propulsora, flexoextensora, en el que se produce la lordosis lumbar y la propulsión muy importante del apoyo anterior del pie de la paleta digital. Bien, a partir de aquí, pues la curvatura lumbar va a tener una importancia muy grande debido a esa anteversión de la pelvis y esa posición, y fijaos, va a pasar de la fase cuadrúpeda al ortoestatismo y la posición bípeda. Va a ser capaz, bueno, de pasar del gateo, irse a un objeto que esté frente a él, irse progresivamente sujetándose con todo lo que sería el tren anterior, las manos, la cintura escapular, siendo perfectamente con esa fortaleza, poniéndose de pie y manteniéndose en posición bípeda, sin todavía tener la adquisición de la marcha. Bien, a partir de aquí se disminuye la base de sustentación porque pasa de una fase cuadrúpeda a una fase bípeda. Eleva el centro de gravedad claramente, ¿vale? Y el control, ya lo sabíamos, era un control fundamentalmente céfalo-caudal, ¿vale? Es capaz de sujetarse perfectamente, ¿vale? Con sus manos, pero todavía esos pies siguen siendo céfalo-caudal, ¿vale?
es capaz de sujetarse perfectamente, ¿vale?, con sus manos, pero todavía esos pies siguen siendo no experimentados, podríamos decir, y pasa de ese dominio flexor que tenía a un dominio extensor. Aquí lo tenemos. A partir de aquí empieza la traslación. Lo primero que va a hacer es un objeto y va a ir llevando el paso. Va a ir un paso, lleva a otro, un paso, lleva a otro, y siempre sujetándose. A partir también de esta traslación nos encontramos que progresivamente va a adquirir esa fuerza necesaria, como vamos a poder ver en este vídeo. Fijaos, es capaz perfectamente de sujetarse, ya tiene adquisición incluso de la pinza, y fijaos en los pies, totalmente inconexos. No es capaz de mantenerlos todavía, pero sí sabe que llevando el paso puede llegar a su objetivo y a partir de ahí hacer un entrenamiento muscular que le dé fuerza suficiente para mantenerse en esa posición bípeda. Bien, y ya está preparado para adquirir la marcha. Comenzaríamos ya la fase de la marcha. Bien. Los factores que impiden la adquisición de la marcha son, por un lado, la falta de fuerza muscular de las piernas para mantener el peso corporal. Eso es fundamental, como hemos visto. Mantener el equilibrio sobre una pierna mientras que la otra se balancea es parte de la marcha, del ciclo de la marcha. De hecho, nosotros muchas veces en consulta valoramos el apoyo unipodal para ver exactamente en qué situación está ese pie y está esa situación de equilibrio. Y el control del equilibrio. Bien, ¿cuándo se adquiere la marcha? Muchísimos estudios nos van a decir que la marcha comienza aproximadamente entre los 12 meses más menos 2. Podemos considerar que está totalmente dentro de la normalidad en 14 meses, pero cuando ya en 15 meses no tiene hábitos de adquisición ni siquiera de ortostatismo, tiene que llamarnos la atención. Los cambios va a haber una serie de cambios muy importantes que van a producirse con la adquisición de la bipedestación, que vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien. Por un lado, os voy a hablar de las características del patrón de la marcha en el caminante novato. Existe este estudio de Lee del 2018 en el que dice la incapacidad de los novatos para controlar el camino de progresión. El niño comienza a caminar, pero no tiene capacidad, si se le llama de uno de los lados, de girar directamente, sino que tiene que pararse, decir por dónde viene el sonido y girar. Es totalmente deficiente en el equilibrio, tiene que tener una necesidad de entrenamiento. Existen episodios cortos de 1 o 3 pasos, tiene pasos hacia atrás en los estudios, tiene trayectorias curvas. Es una marcha totalmente con arranques y paradas. Existen cambios de velocidad, direcciones de trayectoria, la forma de caminar es omnidireccional, ¿vale?, con pasos alternantes. Eso es una marcha característica de un patrón inmaduro. Fijaos, por un lado tenemos en este otro estudio del 2019 de Karen, nos indica que existen unas fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que todos sabemos, la gravedad, la fricción y la reacción del suelo. La fricción podemos controlarla calzándole bien, un terreno regular. Evidentemente la fuerza de gravedad no, y la fuerza de reacción no, porque también va a venir implícita por esas fuerzas generadas de su cuerpo, esa propulsión y esos momentos de torsión. De tal manera que en el caminante novato, como hemos visto, son pasos cortos, espaciados, irregulares, pies muy separados para aumentar la base de sustentación, mientras que en el caminante experimentado son pasitos más cortos, son más estrechos y bueno, pues ya son regulares, ya son claramente más parecidos a la marcha normal. Bien, la marcha cuando se inicia en el niño va a tener una búsqueda constante del equilibrio. Amplía la base de sustentación, ¿por qué? Porque amplía la posición de pie a pie, es una base de sustentación dinámica, intenta buscar la anchura de los hombros para proporcionarse una estabilidad, fundamentalmente en la fase inicial.
Las caderas las va a presentar en rotación externa, ¿vale? Al comienzo es frecuente encontrar marchas en abducción. Ojo, esa marcha en abducción tiene que ser simétrica y no pasar de los grados establecidos. Cuando observamos eso, se debe de valorar la cadera, porque a lo mejor lo que nos encontramos es también un problema o de hiperlaxitud o patología en cadera. Pero también sabemos que existe una anteversión femoral fisiológica y una torsión tibial fisiológica. Por lo tanto, también podemos encontrar marchas en aducción, marchas con los pies ligeramente, ojo, hacia adentro, simétrico, y al principio de la marcha. Siempre también, cuando vemos que es asimétrico o es mayor de lo normal, debemos de valorarlo, ¿vale? Por ver si existen otras patologías. Durante la fase de oscilación, la flexión de cadera y la anteversión de pelvis van a ser muy importantes en esta fase. Además, ¿qué tenemos? Unos brazos en posición de guardia, los brazos están abiertos, el niño está pendiente por si hay una caída, los brazos separados del cuerpo. Muy importante, no hay balanceo de brazos, no existe el balanceo que sí va a existir en la marcha madura. ¿Qué pasa en el pie? Pues el pie está en flexión plantar en la fase de oscilación. El niño, cuando comienza a caminar, lleva su pie en una flexión plantar, con lo cual, en el inicio de la marcha es frecuente ver que es el antepié el que proporciona el contacto inicial, con lo cual podemos indicar que el comienzo de la marcha puede ser que el niño camine de puntillas. Y además el talón tiene un apoyo muy breve. Todas estas modificaciones que hemos visto, todas estas formas de caminar, tenemos que tenerlas en cuenta como algo fisiológico siempre que estén dentro de los parámetros normales y siempre que no excedan del tiempo. Aproximadamente debemos controlar 6 meses desde el comienzo de la deambulación. Viene un niño para ver qué tal está, calzamos adecuadamente, mandamos si queremos una serie de ejercicios y esperamos 6 meses a ver cómo progresa después de una exploración adecuada. Bien, al año y medio, ¿qué es lo que pasa? Pues disminuye esa flexión plantar que tenía el niño en la fase de oscilación, ya hay impacto con talón. A los 2 años la pelvis ya se encuentra menos anteversa, por lo que la flexión de cadera se va a reducir al final del apoyo. A los 2 añitos, fijaos, ya va a haber balanceo de brazos. Aproximadamente nos vamos a encontrar que hay una rotación de la cintura y balanceo de brazos en un 75%, con lo cual nos está indicando que esa marcha ya está siendo madura. Entre 3 comienza el automatismo, ya con poca atención visual, el niño corre y le llamamos de un lado y gira, y entre 4 con 5 ya hay una alternancia clara de brazos con respecto a piernas. La flexión de rodilla a los 3 años ya se va a dar en la fase de oscilación en un 35% de los niños. Bien, a los 4 con 5 años ya hay los saltos y carreras al principio son torpes, a medida que va entrenando va a haber un mayor automatismo, ya va a haber una marcha armoniosa, balanceo rítmico de brazos y un paso equilibrado. Por lo tanto, los indicadores de madurez de la marcha van a ser ese tronco recto, erecto pero no tenso, es el balanceo libre de brazos en el plano sagital en oposición a las piernas y la flexión de rodilla en contacto. El apoyo va a ser primero talón y luego punta, los pies siguen la dirección de la marcha en una angulación fisiológica, disminuye esa base de sustentación y, muy importante también, existe una estabilidad bípeda en apoyo unipodal, es capaz de mantener el equilibrio en un solo pie.